¿Sabíais que la técnica que más utilizan los ladrones para marcar las casas es llamar al timbre varias veces, en varias ocasiones, durante varios días, para saber qué viviendas están vacías y cuáles no? Esto lo podemos evitar con el nuevo Aqara G4, un videotimbre inteligente y conectado compatible con todos los asistentes, incluidos Apple HomeKit. En este vídeo os voy a enseñar cómo es, qué nos puede ofrecer y cómo lo podemos instalar. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, creo que sin ningún tipo de duda el ecosistema Aqara es uno de los mejores en relación calidad-precio, sobre todo si estamos buscando un ecosistema que sea compatible con Apple HomeKit. Como siempre hago en este tipo de vídeos, lo voy a dividir en capítulos para que, por ejemplo, si queréis ir al apartado de la instalación, pues no tengáis que tragaros el vídeo entero. Dentro de la caja de esta Aqara G4 nos viene el manual de usuario, también nos viene destornillador y tornillos para su instalación, nos viene un cable USB tipo A, USB tipo C, 6 pilas AA, el propio timbre de 95 dB, que es el que colocaremos dentro de casa y que tiene un puerto USB tipo C para alimentarlo, además de lector de tarjetas micro SD, ideal para evitar robos de las grabaciones si surge algo. Además, este timbre interior hace de sirena, es decir, al tener un volumen tan alto, si tenemos el sistema de seguridad de Aqara, del cual ya os traje un vídeo hace algunos meses, os lo dejo por aquí, pues vamos a poder aprovechar este timbre de interior también como una sirena de interior con esos 95 dB. Dentro de la caja también nos viene obviamente el intercomunicador con cámara que colocaremos en el exterior. Es resistente a intemperie, pero ojo que el fabricante recomienda su instalación bajo techo. Cuenta con un gran botón para cuando llaman, cuenta con una cámara 1080p y angular de 162 grados con micrófono y sensor IR, además de, por supuesto, el altavoz para comunicarnos con la persona que pulsa el timbre. También nos incluyen una pieza que podremos utilizar en según qué instalación para dar cierto ángulo al timbre y a su cámara. ¿Sí? ¿Quién es? Hola, soy yo. Vale, venga, bajo a abrirte ahora mismo, ¿vale? Vale. Lo mejor de este tipo de timbres conectados es que da absolutamente igual donde estemos, siempre que tengamos datos móviles o wifi, podremos contestar cuando llaman al timbre. Muy útil, por ejemplo, si estamos de vacaciones o estamos fuera de casa, cuando los amantes de lo ajeno están timbrando en las puertas para ver qué casas están vacías, bueno, pues siempre vamos a poder contestar y vamos a dar esa sensación de que estamos en casa. Como os mostraba, este videotimbre inteligente de Aqara consta básicamente de dos partes: el intercomunicador exterior con cámara, que puede ir a pilas con 6 pilas AA, y también conectado a corriente alterna o continua de 12 a 24 voltios o de las dos formas, cable para el funcionamiento habitual y las pilas de reserva para casos de apagón o cortes de luz. Solo debemos fijar la tapa trasera con el adhesivo que lleva instalado o mediante dos tornillos y luego colocar el videotimbre, que además nos dará un aviso si nos lo intentan robar. Por otro lado, tenemos el timbre de interior, que es la unidad que se conecta a nuestra Wi-Fi de 2,4 GHz y a su vez se comunica de forma inalámbrica con el intercomunicador exterior. Esto está genial para evitar problemas con cobertura Wi-Fi. A continuación os voy a mostrar cómo se instala este dispositivo desde cero. Antes de llevar a cabo lo que es la instalación física del dispositivo, lo suyo es que le pongamos las pilas al intercomunicador. Para ello aflojamos este tornillo que tiene en el lateral y luego simplemente corremos la tapa. Aquí yo ya tengo las pilas colocadas. También deberemos darle alimentación a lo que es el timbre de interior. Para ello conectaremos el cable USB tipo C a un adaptador de corriente de manera que se encienda el LED. Ready to connect. Please open the Aqara Home app. Y una vez que nos comunica el mensaje que acabáis de escuchar, tendremos que abrir la aplicación de Aqara y una vez abierta pulsaremos en más para agregar un nuevo dispositivo. Aquí seleccionaremos agregar accesorio y aquí vamos a buscar lo que es el videotimbre inteligente que vamos a instalar. Para ello nos vamos al apartado de cámaras de seguridad y por aquí lo tenemos, videoportero inteligente G4. Aquí nos dice que tenemos que pulsar el botón de lo que es el timbre de interior para poderlo emparejar. Vamos a pulsar en siguiente, permitimos el acceso a los datos de casa, siguiente, y aquí vamos a escanear el código QR del timbre. Lo escaneamos y seleccionamos añadir a Apple HomeKit. Wi-Fi connecting. Please wait. The account is bound successfully. Welcome aboard. Aquí vamos a seleccionar la ubicación del dispositivo, en este caso yo voy a seleccionar entrada, continuar, dejo el nombre como está, continuar, y voy a seleccionar las opciones que aparecen por defecto en grabación de la cámara, continuar, dejo marcado timbre de puerta, continuar y OK. Ahora es cuando tenemos que pulsar el botón del timbre para que se vincule. Y ya lo tenemos correctamente vinculado. Podemos poner un nombre de accesorio y el sitio donde está colocado, lo vamos a dejar por defecto. Podemos agregar si queremos una tarjeta a nuestra página de inicio de HomeKit, voy a pulsar terminar y ya lo tendríamos perfectamente agregado tanto a la aplicación de Aqara como a HomeKit. La aplicación de Aqara es una aplicación que ha ido mejorando con el tiempo y que es bastante completa a la par de sencilla.
Os voy a mostrar rápidamente lo que podemos hacer con la aplicación de este dispositivo. Bien, lo primero que vemos cuando seleccionamos lo que es el vídeo portero es la imagen que está captando su cámara y desde la aplicación podremos activar el altavoz para también escuchar. Voy a quitarlo porque si no se acopla. También podremos capturar imágenes, es decir, fotografías de lo que está captando la cámara. Obviamente podremos iniciar una grabación de vídeo que irá volcada a la tarjeta microSD que tiene el timbre de interior. Vamos a pausarlo. Podremos hacer también una llamada a lo que es el videoportero exterior. Ahí se está escuchando, fijaros. Puedo cambiar la voz en el caso de que, por ejemplo, conteste nuestro hijo, un niño, para que no se sepa que es un niño lo que hay dentro de casa. O quien está contestando, pues fijaros, tenemos voz tío. Tenemos voz robot. Esta sería la voz de robot, a ver cómo la coge. Fijaros. Y tenemos la voz de payaso. Esta sería la voz de payaso. Y así no nos identificaría la voz de la persona que está fuera de casa. Obviamente también tenemos acceso a todo el contenido que hemos grabado. Si vamos a reproducción y vamos a álbum, accederemos tanto a las capturas de pantalla como a los vídeos que hemos capturado. Por aquí tendremos toda la información de lo que es el dispositivo, pero la parte más importante es donde dice más ajustes. Aquí tendremos información sobre la señal que tiene nuestro dispositivo, es decir, la señal que tiene lo que es el intercomunicador exterior con respecto al timbre de interior. Podremos hacer los diferentes ajustes de timbre, donde podremos seleccionar entre modo estándar de trabajo o modo de ahorro de energía. También podremos apagar la luz indicadora de lo que es el timbre exterior, simplemente con seleccionarlo ahí. Podemos configurar el modo durmiendo para establecer un horario en el que el timbre no va a sonar aunque nos llamen. Obviamente podremos cambiar el idioma, en este caso yo voy a poner el español. También podremos configurar el volumen del dispositivo, por defecto viene al 78%, pero podremos ponerlo más alto, más bajo, como nosotros queramos. Por aquí también tenemos el almacenamiento de la tarjeta SD. En este caso yo le he colocado una tarjeta de 16 GB, pero acepta tarjetas de hasta 512 GB. Y podremos configurar la grabación en bucle, es decir, que vaya almacenando vídeos y vídeos y vídeos hasta que se quede sin memoria. Y una vez que se quede sin memoria, que vaya sustituyendo los vídeos más antiguos. Podremos configurar el vídeo en 50 o 60 Hz, dependiendo en la ubicación donde lo instalemos. En España funcionamos a 50 Hz. También podemos activar la alarma antisabotaje, es decir, si nos intentan desinstalar el vídeo portero, que suene una alarma. Podremos configurar también una alarma de alta temperatura, es decir, si el dispositivo exterior sube mucho de temperatura, por ejemplo en verano, que nos llegue un aviso porque podría peligrar lo que es la electrónica interior. Y lo mismo con bajas temperaturas, fijaros que ambas opciones están activadas por defecto. Obviamente también podemos ajustar el tono de llamada de nuestro timbre, por defecto viene el 1, pero tenemos varias opciones, fijaros. E incluso podremos agregar un tono personalizado, en este caso agregándolo o importándolo desde la biblioteca de nuestro dispositivo. Por supuesto podremos hacer los diferentes ajustes de vídeo, tanto agregar una marca de agua como corregir lo que es la lente. También podemos configurar lo que es la visión nocturna por infrarrojo, si la queremos siempre encendida o que cambie automáticamente cuando baje la luz. Y también podremos configurar un área de privacidad, es decir, si la cámara está grabando una parte que pertenece, por ejemplo, a la comunidad o a nuestros vecinos, pues podemos ponerla en negro para que no haga grabación justo en esa zona. Desde la aplicación también podemos configurar todo lo que tiene que ver con alertas y reconocimiento facial. Si lo indicamos, podemos hacer los diferentes ajustes, los diferentes parámetros. Si por ejemplo queremos que nos avise cuando una persona se pone delante del telefonillo aunque no timbre. Si queremos que cuando suceda esto también inicie una grabación de vídeo, la frecuencia con la que queremos que active lo que es el sensor de proximidad, cada 15 segundos en este caso. Y por supuesto la sensibilidad del reconocimiento facial, por defecto viene en media, pero la podemos poner en alto o en bajo. Y tenemos el apartado gestión facial, donde vamos a poder ir agregando las diferentes caras para ese reconocimiento por inteligencia artificial hasta un máximo de 30 caras. Aquí nos dan unas indicaciones de cómo debemos hacerlo. Podemos introducir el nombre de la cara que queremos agregar y pulsando sobre la cámara de fotos nos permitirá tomar una foto al momento o elegir una foto desde nuestro álbum, desde el álbum de nuestro dispositivo móvil. El reconocimiento facial funciona bastante bien y así cuando una de estas personas que tenemos reconocidas en el sistema se ponga frente a nuestra cámara, nos va a llegar una notificación a nuestro dispositivo diciéndonos exactamente quién es. Y también tenemos otras configuraciones como por ejemplo la de poder enlazar este dispositivo, este videotimbre, con otros dispositivos de domótica y seguridad que tengamos en nuestra casa de la propia marca. También tenemos ajustes de seguridad y una opción muy importante, notificación si el dispositivo se desconecta. Esto siempre es importante tenerlo porque si se nos va la luz o nos cortan la luz o nos cortan internet, pues siempre vamos a tener ese aviso de que el dispositivo se ha desconectado de la nube.
Y ahora un resumen de las cosas que más me han gustado y de las cosas que he echado de menos. Lo que más me ha gustado es su compatibilidad con Apple HomeKit, además de por supuesto con Alexa y Google Home. Otros videotimbres no son compatibles con todos los sistemas. Reconocimiento facial en la nube y no en local, un reconocimiento facial que funciona muy bien. También me ha gustado mucho la integración de este videotimbre con el sistema de seguridad de la propia marca, ideal para todos aquellos que tenemos el ecosistema a cara. Y por supuesto me ha gustado mucho la calidad de imagen de la cámara, una cámara Full HD con un gran angular muy correcto y que funciona muy bien tanto de día como de noche y que creo que está por encima de otros videotimbres que he probado. Y ahora algunas cosas que debéis de tener en cuenta antes de comprarlo, porque obviamente este producto no es perfecto, al igual que no es perfecto ninguno. Aunque podemos ver vídeo en directo en cualquier momento y podemos grabar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el videotimbre funciona de una forma más estable y más correcta si lo tenemos alimentado por cable, y además solamente si lo tenemos alimentado por cable vamos a poder grabar vídeo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dentro de la caja no nos incluyen adaptador de corriente para alimentar el timbre de interior. También habría estado bien que pudiésemos responder cuando nos llaman desde el timbre de interior. Si hubiesen colocado, por ejemplo, un micrófono y un botón para poder hablar, pues podríamos haberlo hecho, pero en este caso no es así, solamente podremos contestar desde nuestro dispositivo móvil. Y con este timbre inteligente, al igual que con la mayoría de los que tenemos en el mercado, no podemos abrir una puerta exterior, por ejemplo, si tiene cerradura electrónica. Solamente podremos comunicarnos con la persona que llama. Resumiendo, estamos ante un timbre inteligente que hace lo que promete a un precio razonable, 130 € en el momento de grabar este vídeo. Os dejo el link abajo por si os interesa. Ahora me encantaría conocer si vosotros utilizáis algún timbre inteligente y cuál es, así que decídmelo en comentarios. Si el vídeo te ha gustado o te ha resultado mínimamente útil para poder instalar tu propio videotimbre, házmelo saber con un buen like, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Como siempre os dejo un par de vídeos más por aquí que creo que os pueden gustar. Una vez más, muchas gracias a todos por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.